Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junio 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Todo Israel se congregó junto a David en Hebrón, y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre. Ya desde antes, incluso cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que conducía a Israel. Y ahora el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de mi pueblo Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón, donde estaba el rey. David estableció una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey sobre Israel, conforme el Señor lo había anunciado por medio de Samuel. David con todo Israel avanzó sobre Jerusalén, es decir, Jebús, donde estaban los jebuseos, que habitaban el país, pero estos le dijeron: Aquí no podrás entrar. A pesar de eso, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho: El primero que mate a un jebuseo será comandante en jefe. Joab, hijo de Zeruyá, fue el primero en subir y se convirtió en jefe. David se instaló en la fortaleza, y por eso la llamaron Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el Miló hasta los alrededores, y Joab restauró el resto de la ciudad. Así David se iba engrandeciendo cada vez más, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los guerreros de David, que lo sostuvieron durante su reinado, y se unieron a todo Israel para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor acerca de Israel. Esta es la lista de los guerreros que tenía David. Yasobam, hijo de Jacmoni, jefe de los 3, que empuñó su lanza y mató a más de 300 de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el ajotita, uno de los 3 valientes. Este estaba con David en Pas-damín, donde los filisteos se habían concentrado para el combate. Allí había una parcela de campo toda sembrada de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio del campo, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. 3 de los 30 bajaron juntos a la peña de la cueva de Adulam, donde estaba David, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim. David se encontraba entonces en el refugio y una guarnición filistea estaba en Belén. David manifestó este deseo: ¿Quién me diera de beber agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Los 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla y la derramó como libación al Señor, diciendo: Líbreme Dios de hacer tal cosa. ¿Voy a beber la sangre de estos hombres al precio de su vida? Ellos la han traído, arriesgando su vida. Y no quiso beber. Esto es lo que hicieron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, era el jefe de los 30. Él empuñó su lanza contra 300 hombres y los mató, ganándose un renombre entre los 30. Era el más famoso de ellos, y fue su jefe, pero no llegó a igualar a los 3. Benaías, hijo de Joiada, era un hombre valiente, rico en hazañas, oriundo de Capsel. Él mató a los 2 héroes de Moab, y fue él quien bajó a la cisterna un día de nieve para matar al león. También abatió al egipcio que medía 2,5 metros de alto y tenía en su mano una lanza gruesa como el palo grande de un telar. Benaías lo enfrentó con un garrote, le arrancó la lanza de la mano y le dio muerte con su propia lanza. Esto es lo que hizo Benaías, hijo de Joiada, y así se ganó un renombre entre los 30 guerreros. Él era el más famoso de los 30, pero no llegó a igualar a los 3. David lo incorporó a su guardia personal. Los guerreros valerosos fueron Asahel, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo, de Belén, Samot, de Jarod, Geles, el Pelonita, Irá, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibecai, de Josá, y Iaí, el Ajotita, Mahrai, de Netofá, Geled,
hijo de Baana, de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibea de los hijos de Benjamín. Benaías, de Piriatón, Jurai, de los torrentes de Gaás, Abiel, el Arbatita, Asmavet, de Bejurim, Eliahaba, de Salbón, Beneasem, el Gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, el Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, el Ararita. Elifal, hijo de Ur, Jefer, de Mequerá, Agías, el Pelonita, Jezro, de Carmel, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibjar, hijo de Agri, Selec, el Amonita, Nahrai, de Birot, escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Irá, de Yatir, Gareb, de Yatir, Urías, elitita, Sabad, hijo de Ajlai, Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, que estaba al frente de los 30. Hanán, hijo de Maacá, Josafat, el Mitnita, Usías, de Astarot, Samai y Eyel, hijos de Jotam, de Aroer, y Ediael, hijo de Simri, Joja, su hermano, el Tisita. Eliel, el Majabita, y Eribai, y Yosabías, hijo de Elnaam, Itma, el Moabita, Eliel, Obed, y Asiel, de Sobá. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que se unieron a David en Siquelag, mientras él se mantenía alejado de Saúl, hijo de Quis. Ellos estaban entre los guerreros de refuerzo para los combates. Manejaban el arco y la honda con la derecha y con la izquierda, para lanzar flechas y piedras. Eran benjaminitas, parientes de Saúl. Los principales eran Ahiezer y Joás, hijos de Semaa, de Gibea, y los otros, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, de Anatot, Ismaías, de Gabaón, un guerrero de los 30, y jefe entre ellos, Jeremías, y Ahaziel, y Ohanán, y Osabad, de Gederot, Elusai, y Erimot, de Alías, Semarías y Cefatías, de Jarif, Elcaná, Isaías, Azarel, Yoeser, y Asobam, los coreitas, Yoelá y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. También algunos gaditas se pasaron a David en el refugio del desierto. Eran hombres valerosos, guerreros preparados para el combate, diestros en el manejo del escudo y la lanza, con rostros de león y rápidos como gacelas de los montes. Su jefe era Eser, el segundo, Abdías, el tercero, Eliab, el cuarto, Mismaná, el quinto, Jeremías, el sexto, Atai, el séptimo, Eliel, el octavo, Johanán, el noveno, el Sabad, el décimo, Jeremías, el undécimo, Macbanai. Estos eran los jefes de los gaditas. En el ejército, el menor de ellos valía por 100 y el mayor por 1000. Fueron ellos los que atravesaron el Jordán en el primer mes, cuando se desborda por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles, al este y al oeste. También fueron al refugio, donde estaba David, algunos hombres de Benjamín y de Judá. David se presentó ante ellos y les dijo: Si vienen como amigos para ayudarme, yo estoy dispuesto a unirme con ustedes, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, siendo así que no hay violencia en mis manos, que lo vea el Dios de nuestros padres y haga justicia. Entonces el Espíritu descendió sobre Amasai, el jefe de los 30, y éste exclamó: Estamos de tu parte, David. Estamos contigo, hijo de Jesé. Paz, paz para ti, y paz para el que te ayuda. Porque tu Dios viene en tu auxilio. David les dio la bienvenida y los puso al frente de sus divisiones. También algunos hombres de Manasés se plegaron a David, cuando él iba con los filisteos a combatir contra Saúl, pero esa gente no pudo ayudarlo porque los príncipes de los filisteos, reunidos en consejo, lo despidieron, diciendo: Él se pondrá de parte de Saúl, su señor, a costa de nuestras vidas. Cuando regresó a Siquelag, se plegaron a él algunos de la tribu de Manasés, Adná, Yosabad, y Ediael, Micael, Yosabad, Eliú y Siletai, jefes de 1000 hombres en Manasés. Estos fueron una buena ayuda para David y su tropa, porque todos eran guerreros valerosos y llegaron a ser jefes del ejército. Día tras día David recibía refuerzos, de manera que su campamento llegó a ser enormemente grande.
Este es el número de los hombres equipados con sus armas, que se presentaron ante David en Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la orden del Señor. Hombres de Judá, armados de escudo y lanza, 6.800 equipados para la guerra. Hombres de Simeón, guerreros valerosos para el ejército, 7.100. Hombres de Leví, 4.600. Además, Joiadá, príncipe de los aaronitas, con otros 3.700, y Sadoc, joven guerrero valeroso, con 22 jefes de su familia. Hombres de Benjamín, parientes de Saúl, 3.000, la mayor parte de los cuales habían estado al servicio de la casa de Saúl. Hombres de Efraín, 20.800 guerreros valerosos, ilustres en sus propias familias. Hombres de la tribu de Manasés, 18.000 designados nominalmente para ir a proclamar rey a David. Hombres de Isaacar, expertos en el conocimiento de los tiempos, para discernir lo que Israel debía hacer, 200 jefes, y todos sus hermanos bajo sus órdenes. Hombres de Zabulón, 50.000 aptos para la guerra, y preparados para combatir con toda clase de armas y luchar audazmente y sin vacilación. Hombres de Neftalí, 1.000 jefes con 37.000 hombres, armados de escudo y lanza. Hombres de Dan, preparados para el combate, 28.600. Hombres de Aser, aptos para la guerra y preparados para combatir, 40.000. Hombres de la Transjordania, es decir, de Rubén, de Gad y de la mitad de la tribu de Manasés, 120.000, provistos de toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, formados en orden de batalla, fueron a Hebrón, sinceramente dispuestos a proclamar a David rey de todo Israel, y también todo el resto de Israel estaba decidido unánimemente a hacer rey a David. Durante 3 días, permanecieron allí, comiendo y bebiendo con David, porque sus hermanos los habían provisto de víveres. Además, de los pueblos vecinos, y hasta de Isaacar, Zabulón y Neftalí habían traído víveres en asnos, camellos, mulas y bueyes, provisiones de harina, tortas de higo y pasas, vino y aceite, y ganado mayor y menor en abundancia, porque reinaba la alegría en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 147. Aleluya. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre, nuestro Señor es grande y poderoso, su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Respondan al Señor dándole gracias, toquen la cítara para nuestro Dios. El Señor cubre el cielo de nubes y provee de lluvia a la tierra, hace brotar la hierba en las montañas y las plantas para provecho del hombre, dispensa su alimento al ganado y a los pichones de cuervo que claman a él. No le agrada el vigor de los caballos ni valora los músculos del hombre, el Señor ama a los que lo temen y a los que esperan en su misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti, Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente, reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Él arroja su hielo como migas, y las aguas se congelan por el frío, da una orden y se derriten, hace soplar su viento y corren las aguas. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel, a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo, y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la salvación. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido curado estaba de pie, al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron, y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: Juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Una vez en libertad, los apóstoles regresaron a donde estaban sus hermanos, y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos. Los reyes de la tierra se rebelaron, y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, con las naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas, las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió, y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.